La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles, como siempre nos da ese gusto de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana. La sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional ha venido a generar una serie de debate alrededor de la nueva elección que hizo la Asamblea Legislativa respecto a los 3 magistrados, incluyendo el presidente de la Corte de Cuentas de la República, que por cierto el día de mañana el doctor Gregorio Sánchez Trejo estará conmigo a esta hora precisamente para dar su punto de vista con respecto a esta nueva decisión que de alguna manera pues ha sido abordada por el sector político en la Asamblea Legislativa como otro factor de intromisión para algunos, mientras que para otros de alguna manera también ha sido retomado como algo que ya se esperaba. Lo cierto es que esta resolución emitida por 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional ha generado desde luego mucha controversia. Por un lado están los que opinan que no procede el documento emitido por los magistrados, ya que no fue realizada con la venia, óigase bien, y la presencia del presidente de dicha sala, mientras que otros aprueban dicha acción, ya que dejan bien claro que no pueden pertenecer a ningún partido político los magistrados electos de la Corte, como ya había sucedido la primera vez. Por otro lado, también hay 2 magistrados electos que acataron la acción jurídica y de alguna manera se retiraron, mientras que la tercera argumenta que fue elegida por la Asamblea Legislativa y que únicamente dejará su cargo si dicho pleno así lo mandare, ¿verdad? Así es que será un tema muy fundamental de análisis político, de análisis jurídico, el que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Funcionarios de elección, se llama de segundo grado, pero en realidad debe de pensarse que la elección hecha por la Asamblea Legislativa no es una elección de segundo grado, es una elección calificada, porque no es nuestro pueblo, y no voy a ser peyorativo, nuestro pueblo que vota por una cara, una simpatía, sino que se supone que estos diputados tengan un poquitito más de formación para poder entender que hay condiciones que les obligan a tomar en cuenta y reflejarlas, registrarlas en su decisión cuando eligen funcionarios en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Cuentas de la República, el fiscal general, el procurador de Derechos Humanos. Esta sentencia del 23 de enero tuvo una modalidad que es totalmente válida en el derecho, y es que gradúa sus efectos. No es una simple resolución declarativa, declaro, y ahí murió la resolución, sino que gradúa sus efectos, o sea que tiene un elemento de temporalidad que no tienen otras resoluciones. ¿Por qué esto ocurre en esta resolución? Porque no podía dejar descabezada la Corte de Cuentas. La omisión, si bien es una omisión ética, es una omisión moral, no tiene sanción. Es una de aquellas lagunas que pueden existir, ¿verdad? ¿Qué pasa con la falta de convocatoria del quinto de la sala, de un tribunal colegiado? No pasa nada. O sea, no tiene ninguna implicación ahora que la sala también se integra con 4 y se decide con mayoría de 3, que fue lo que ocurrió. Sin embargo, la Ley Orgánica Judicial en su artículo 26 y 28 establece que es responsabilidad, en este caso del presidente de la sala, convocar en este caso a... No es responsabilidad, es obligación del presidente. Pero si el presidente no lo hace, la sala se puede reunir. Ahora, quiero terminar la idea. La no convocatoria del presidente fue un error, pero es un error ético, es un error moral. Y vaya, fue una tontería la sala, porque ¿por qué no le iban a convocarse de todas maneras? Iban a quedar en las decisiones 3-2 o 4-1, de todas maneras. Como igualmente, quiero decir, que es un error del presidente de la Corte Suprema haber convocado al resto de magistrados de la Corte Suprema para que lo apoyaran y decir que esa resolución era un acuerdo de amigos, pero jamás una sentencia. Ese fue el segundo error que se cometió en esos días, y fue un error desde este punto de vista.
No tenía nada que ver. Ninguno de ellos. los 9 magistrados convocados tiene nada que ver con la sala de lo constitucional. Pero la verdad es que, como la misma, y yo lo califiqué antes de la resolución de cumplimiento de la sala, como la renuncia puesta a 24 horas, era un efecto engañoso, ¿verdad?, para no cumplir la Constitución. Es más, hice referencia al caso del presidente Colón de Guatemala, que la señora, para saltarse, por decir así, sobrepasar la prohibición constitucional de que no podía ser candidato a la presidencia, se divorcia del señor Álvaro Colón para caer dentro del mismo fraude a la Constitución en la que la magistrada lamentablemente cayó. Entonces, Es decir, para usted es válido el hecho de que ella haya renunciado horas antes o días antes para someterse al proceso de elección. Eso no es válido, no le quita, digamos, como buen salvadoreño, el mote de que sí, verdaderamente ella es. Es que mire, no hay necesidad de ser abogado para saberlo, que usted no pierde el cordón umbilical con su partido, claro, por el hecho de presentar una carta solo para cumplir con la formalidad de ser candidata a magistrado de la Corte de Cuentas. Esa vinculación emotiva, esa vinculación política, esa vinculación filosófica no le pierde su calidad de miembro del partido, sobre todo prominente miembro de un partido político. Hemos entrado en un proceso bien complicado, porque vemos una Corte Suprema de Justicia que, sin tener necesidad de hacerlo, apoyan con su presencia la posición del presidente de la Corte. Considero yo que eso ha dividido más la posición al interior de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no genera, para la construcción de un Estado de Derecho, no genera ninguna situación ventajosa. Nosotros insistimos dentro de nuestras organizaciones de la sociedad civil, insisto, las instituciones del Estado no deben estar en manos de personas que tengan afiliación partidaria, porque pierden la naturaleza de independencia. Habría que preguntarnos cuál es el partido político al que pertenece Monseñor José Luis Escobar Alas. No, mire, yo creo que... Sí. Bueno, por el hecho de que él está llamando a que se cumpla, a que se acate la resolución. Sí. Ok, veamos. Este es un tema que tiene para largo, pero no es reciente, como decía anteriormente. Gracias. Hay como una resistencia de 4 partidos a aceptar inclusive la voluntad de los salvadoreños expresada en las urnas hace un año. Y directamente contra los 4 magistrados, un revanchismo, yo diría que hasta una inquina, porque no las han tolerado situaciones anómalas que en el pasado se daban como una cosa normal. Dicho sea de paso, a mí me parece una necedad de los partidos que están contra la sala el decir sistemáticamente, como así se hizo en el pasado, tenemos derecho a seguirlo haciendo. Allí también en ese momentito, en ese ínterin, también hubo el finiquito express que se le llama, ¿no? Eso no se vale. El presidente saca en cuestión de no sé, 2 días. 2 días, fue exonerado de cualquier responsabilidad, lo que yo no soy abogado, pero implica en un atarrayazo, digamos, que prácticamente todo su gobierno salió bien librado del manejo correcto de los fondos, del uso de los fondos. Los que votamos el 2009, porque yo voté por el Frente y Mauricio Funes el 2009, porque creímos pues que se iba a crear un respeto a la institucionalidad del país, porque no es tanto como los cambios que se vienen dando a través de repartir un vaso de leche o un par de zapatos, porque eso depende de los recursos que usted tenga, como los enormes recursos que ha tenido Hugo Chávez con la producción tan exorbitante que ese país tiene de petróleo. Pero
A mí, en mi carácter personal y como abogado, me interesa el fortalecimiento de la institucionalidad. Pero ¿por qué esa sensación en algún momento de que los magistrados están respondiendo a un carácter más político, más ideológico, que Arena los estaría... Mire, ¿por Ernesto, eso viene de la misma línea, que no aceptan, ¿verdad? No aceptan a alguien que piense en contra de ellos. Si a nosotros en Aliados por la Democracia se nos viene acusando solo porque no estamos de acuerdo con la partidocracia establecida ahí en la Asamblea Legislativa, se nos acusa de que estamos respondiendo, respondiendo a la filosofía de Arena, que somos vagón de cola de la ANEP. O sea, que estos señores no aceptan quien esté en contra. Por ejemplo, yo ya lo he dicho en otras ocasiones y lo acaba de decir René Hernández Valiente. Por ejemplo, para estos señores, Monseñor Escobar Alas, al pedir el cumplimiento de la sala, estaría cumpliendo derroteros del partido Arena, del partido de ANEP, etcétera. Entonces, lo que a mí me extraña, y lo hemos rechazado constantemente, pero estos señores no admiten que uno piense diferente a como ellos piensen. Es cierto que no existe una obligación como tal de la no afiliación en el texto de la Constitución, pero como muy bien lo ha dicho Mingo, va implícito. Y tan va implícita la independencia y la no afiliación que ella misma lo aceptó al renunciar a un partido político para ser candidata. Lo único que lo aceptó fingiendo, aparentando superficialmente que había cumplido con el mandato constitucional, pero ella aceptó el mandato de no afiliación, lo cual la descalifica para ser magistrada automáticamente. Es más, mire... Quisiera algunas opiniones en este sentido. Es muy fuerte el comentario para Silvia Aguilar, pero es la realidad, ¿verdad? Pero es más, mire, Ernesto... Fue contestar a mi pregunta. ¿Hay objeciones? Yo pregunté, ¿hay objeciones? Usted ya me la describió, ¿no? Quisiera hacer la última, amigo, si me permitís 30 segundos. La situación actual es más grave de lo que aparenta ser. Y este es como mi reflexión a la Asamblea Legislativa. Los señores diputados en este momento están cayendo en lo que yo llamo una inconstitucionalidad por omisión legislativa, que existe en el mundo de hoy, en los tribunales constitucionales en el mundo, el aceptar amparos en tutela y defensa de la misma Constitución. Indudablemente tiene sus raíces en algo que nadie puede esconder ya, que es toda una estrategia de tomarse el último bastión en momentos en que hay una crítica social bien fuerte, hay evidencias de que la corrupción sigue campante en este país. Independientemente de cómo los bancos llegaron a poder del Estado, al final cuando se privatizaron eran del Estado, y debería de haber intervenido la Corte de Cuentas. Debería de intervenir en esos proyectos grandes que le están sangrando el erario nacional, como los proyectos de la CEL, que los dan sin licitaciones. Deberían de ver las responsabilidades que hay detrás del puerto de la Unión. Durante 30 años primero estuvo Ciro Cruz Cepeda, después Hernán Contreras. Entonces, de eso, insisto, se dio cuenta perfectamente bien y fue un detractor el FMLN. ¿Por qué hoy está aceptando que se viole un principio ético, moral y jurídico de que la Corte de Cuentas no debe de estar en manos de funcionarios? Así brevemente, porque voy a hacer una pausa. Brevemente. Quizá porque la congruencia no es un valor político. ¿Cómo concilia usted esa posición de esa magistrada que no fue con la posición que mantiene el expresidente Saca de que se respeta la institucionalidad? ¿O cree el presidente Saca que uno es ingenuo? ¿Y quién está detrás de todo eso? Aquí, ¿quién quiere que le creamos nosotros que él no tiene nada que ver con eso? Vino algún régimen, el de Francisco Flores concretamente, y eliminó el organismo reformador que era el Ministerio de Justicia, organismo que ya no existe, por mucho que el ministro se ponga ministro de Justicia y Seguridad Pública, lo hace ser ministro de Seguridad, nada más. Pero déjeme decirle que sí hicimos cuestiones bastante innovadoras. La Sala de lo Constitucional a la cual yo pertenecí orgullosamente condenó al presidente de la República
por violación constitucional por primera vez en la historia del país, institucional del país, desde su independencia. Porque el doctor Armando Calderón Sol despidió a De Sola de la CIGEP sin haberle seguido el debido proceso. Esa audacia nuestra se tradujo en algo realmente muy noble. El presidente Calderón Sol, y con esto posiblemente estoy tirando una flor, pero se la merece, acató el fallo, aunque era contra él, y le inició un debido proceso como la sala se lo ordenaba. Que siempre terminó destituyéndolo. Y terminó destituyéndolo después del debido proceso. Gracias a los tres, a nombre del país, también gracias a ustedes por estar participando a través de las redes sociales. Mañana, no se lo pierdan, estará con nosotros la contraparte, estará el doctor Gregorio Sánchez Trejo dando su opinión con respecto a este tema. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.